¿Qué tal? Muy buenas noches. El día de hoy vamos a trabajar con el desafío número 71. Abreviamos operaciones de quinto año. Es un desafío igual de perímetros. Vamos a ver en el desafío 70 fueron de figuras regulares. Ahora vamos a ver figuras irregulares. Dice, en parejas hagan lo que se pide a continuación. Punto número 1. Escriban en la tabla de la siguiente página una fórmula para calcular el perímetro de cada una de las figuras. Y tenemos aquí una serie de figuras, un triángulo escaleno, un triángulo isósceles, un romboide, un hexágono irregular, porque tiene varios, bueno, tiene 6 lados, pero esos 6 lados son diferentes, miden diferente, o tienen diferente medida. Y un heptágono irregular también tiene 7 lados, pero sus 7 lados son diferentes. Hay algunos lados que son iguales, miren, como este. Este con este son iguales, este lado con este lado miden lo mismo, por eso me atrevo a decir que son iguales. Aquí no hay ninguno, aquí sí, miren, hay dos lados iguales, dos pares iguales. Aquí este mide 2 veces m, está, miren, o sea, mide el doble de lo que está aquí abajo. Y en la siguiente página tenemos la tabla que vamos a resolver. Entonces recordemos que el perímetro va a ser la suma de cada uno de sus lados, que quiere decir que Q más P más R. Esa sería la fórmula para calcular el perímetro del triángulo escaleno. Del trapecio isósceles, pues sería 2m más m más w, o sería 3m, que son 3, más 2w, podría ser también el romboide, aquí está, miren, B más A, el hexágono irregular A más B más C más D más E más F. Y el heptágono irregular, MJK, JNMN. Aquí están algunas. Entonces, la fórmula aquí está, mira, vamos a anotar, el triángulo escaleno tiene un perímetro, el escaleno era el primero, este que está aquí, miren, Q más R más P, y es exactamente lo mismo que está aquí, miren. Perímetro es igual a P más Q más R. El triángulo isósceles, pues puede ser P, les dije que había 2W y 3 M's. Entonces, perímetro es igual a W más M más M más M. Ese sería una buena respuesta, es correcta, pero les dije que también lo podemos reducir en una multiplicación. Podría ser 2 por W, por la medida del W, porque son 2W, y 3M, que podrían ser 3M. Entonces ahí ustedes deciden que, bueno, incluso pueden poner las dos y no hay ningún problema. En el trapecio, en el romboide, dijimos que también el romboide tiene dos lados iguales y otros dos pares, otro par igual, entonces tiene dos pares ahí que tienen la misma medida. Entonces podría ser A más B más B, esa sería la primera respuesta, pero no podemos dejar pasar que también puede ser 2 por A, porque son 2A, y 2 por B, porque son 2B. En la siguiente, el hexágono irregular, pues podemos sumar perímetro. Ahí hay un punto a tratar. En el hexágono irregular, si podemos ver, miren, el hexágono irregular, no hay ninguna sola letra que se repita. Quiere decir que todos los lados son diferentes. Entonces ahí nada más hay una sola forma o una sola fórmula de calcular el perímetro. Entonces sería A más B más C más D más E más F. No hay ninguna otra opción. Y por último, en el heptágono irregular, ahí sí hay dos M que se repiten, dos N. Entonces puede ser J más K más J más N más M más N más M. Esa sería una respuesta, claro que sí. Pero también podemos poner, vas haciendo las multiplicaciones, vimos que hay 2J, 2 por J, más K, más 2 por N, porque hay 2 Ns, y más 2 más M, porque hay 2 Ns. Entonces sería la otra forma de escribir. En la siguiente página dibujen un triángulo cuyo perímetro sea 18.6. Aquí yo me di la tarea de ponerles dos triángulos, un triángulo equilátero, un triángulo isósceles. El triángulo equilátero mide 6.2 centímetros por cada lado. Es equilátero, los 6 lados son iguales. Perdón, los 3 lados son iguales. En el triángulo isósceles, 2 de la medida de sus lados son iguales y un lado es diferente. Entonces dice, ¿qué tipo de triángulos trazaron? Pues un triángulo equilátero y un triángulo isósceles. ¿Cuál es la longitud de cada uno de sus lados? Pues el triángulo equilátero, como sus lados son iguales, simplemente les puse 6.2 centímetros por lado. ¿Por qué? Porque los lados son iguales. Y en el isósceles es 6.8 más 6.8. Recordemos que dos lados son iguales.
y uno es diferente, 5. Si sumamos esas tres medidas, vamos a obtener el resultado, pues 18.6. Igual si sumamos en el equilátero 6.2 más 6.2 más 6.2, obtendríamos 18.6 centímetros. Entonces eso sería todo por el día de hoy. No olviden suscribirse a nuestro canal de Operando en Clases y hasta la próxima.